me gustaría que me acompañaran al libro de Marcos. Vamos a continuar con nuestra serie Historias de Salvación, Historias de Salvación en la Biblia. Y hoy vamos a ver una fascinante, no sé si tiene mucho volumen, Tito, una historia fascinante en la salvación de un endemoniado. Así que acompáñenme en Marcos 5, versículo 1 al 20. Son muchos versículos, así que me gustaría entrar de lleno para poder acabar este maravilloso texto. Gracias. Vamos a ver Marcos 5, del 1 al 20. Así que vamos a ver esta historia maravillosa desde el principio. Voy a explicar verso por verso para que podamos entender exactamente lo que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, quiso decir. Versículo 1 nos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta era una ciudad, un pueblo gentil. Jesús, unos versos atrás, vimos que Él había demostrado el poder sobre las olas, el mar y la potestad, calmando la tormenta. El capítulo 4 nos habla, termina en esa historia cuando Jesús está tomando una siesta en el bote y de repente se levanta una tempestad. Los discípulos están asustados, los discípulos están aterrorizados y despiertan a Jesús y Jesús calma la tempestad y el capítulo 14 termina diciendo los discípulos: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, este no era cualquier hombre. Este es Cristo, el Mesías. Este es Dios hecho carne, habitando entre nosotros. Esta es la imagen perfecta del Dios vivo por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino a buscar lo que se había perdido para darle vida. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, 4 escenas de nuestra narrativa muy, muy interesantes. Voy a empezar con la escena número 1. We're going to start with scene number 1. La escena número 1 es donde vemos al endemoniado, versículo 2 al 5. Voy a leer y usted puede seguirme en su Biblia. Dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Al instante, hermanos, que Jesús pisó esa tierra de los Gadarenos, una señal espiritual arrasó por todo ese lugar diciendo: warning, una alerta. Aquí está el creador del universo. Ningún humano lo percibió, sino el mundo espiritual. Un hombre poseído por una legión de demonios corrió a su encuentro. Su apariencia era como un hombre loco, un hombre violento, como ver a Hulk. ¿Alguien ha visto a Hulk? Donde ya destrozó toda su ropa. Es un hombre lleno de fuerzas, es un hombre violento, es un hombre loco. Su miserable condición era lamentable. Él era un hombre temible, despreciado y desechado por toda la comunidad. Hermanos, ya no había remedio para este hombre. Ya no había manera de arreglar a este hombre. Ya él había sido desechado. Ya él vivía con los muertos porque los muertos no se quejaban de él. Este hombre, hermanos, ya no tenía esperanza. Era un caso perdido. Este hombre tenía su morada en los sepulcros y porque la gente no lo soportaba más, así que vivía con los muertos. Para los judíos tocar un sepulcro era algo de contaminación, era algo impuro. Hasta cierto punto, hermanos, estos espíritus inmundos que poseían a este hombre lo llevaban a lugares o amistades
que contaminan, hundiéndolo más y más en sus pecados. Esa es la manera en que lo tenían sometido bajo su poder. Hermanos, ningún poder humano, ninguna terapia intensiva, ningún tratamiento podía librar a este pobre hombre, sino solo a Cristo. Solo Cristo podía ir a salvar, a rescatar, a redimir y a darle vida nueva a este pobre cautivo. Y Cristo, hermanos, viene exclusivamente a este lugar para buscar a este endemoniado, para sanar a este endemoniado, para darle vida, va a darle vida nueva a este endemoniado y para restituirle, para redimirlo, para regenerarlo y darle vida nueva. Hermanos, sin duda alguna fue Cristo quien cruzó el mar para venir a buscar a este hombre. Y al encontrarlo, lo libera de esta cautividad. Versículo 3b y el 4 dice lo siguiente: nadie podía atarle, o sea, ya habían tratado, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Hermanos, esto nos dice que este es un hombre fuerte, este es un hombre poderoso, que está siendo dominado por entes espirituales. Los lazos y las cadenas no servían de nada porque los hacía pedazos. Nadie podía atarle. Esto nos indica que este hombre es un hombre poseído, hermanos, por entes poderosas. Esto, hermano, nos da una idea de la triste condición de las almas que caen bajo el dominio del diablo y sus espíritus inmundos. Muchas veces que están bajo el pecado, están literalmente bajo este tipo de poder espiritual. Muchos no pueden ser libres de esto, hermanos. Muchos no pueden ser libres de las cadenas, de las ataduras de estos demonios. No pueden ser libres por sus propias fuerzas. Hermanos, ellos son esclavos, ellos son esclavizados al pecado, ellos son esclavizados a los vicios, al alcohol, a la pornografía, a las drogas, y son obligados a seguir viviendo ese estilo de vida porque son dominados por estos demonios. Versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y escucha, e hiriéndose con piedras. Hermanos, el propósito de los demonios es destruir el cuerpo de las personas que ellos poseen y arruinar sus almas, destruir sus almas para llevarlos a un castigo eterno. El diablo, hermanos, es un amo muy cruel. Él promete el cielo, las estrellas, te promete riquezas, fama, dinero, carros, casas, mujeres, pero nunca te dice el destino de ese camino que lleva a destrucción. El propósito de los espíritus inmundos es de llevar a destruir a las personas. No solo físicamente, porque vemos que ellos se cortan, se hieren, se golpean. En muchas ocasiones otros espíritus vemos que un joven estaba endemoniado y ese espíritu lo tiraba al fuego, quería matar el cuerpo de esa persona. Hermanos, pero aquí hay una intervención divina. Estos hombres, estos demonios podían herir a este hombre con piedras, pero no podían hacerle más daño, no podían matar su cuerpo. Aunque lo dominaban y lo herían, no podían matarle. ¿Por qué? Bueno, este hombre, hermanos, tenía una cita divina con Cristo. Y ninguna legión de espíritus iba a impedir que esta cita divina llegara a cabo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, lo había escogido desde antes de la fundación del mundo y lo había predestinado para ser adoptado como hijo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, nos dice Efesios 1, 4 al 5. Así que este enfrentamiento espiritual, este enfrentamiento cósmico ya estaba prescrito desde el principio de la fundación del mundo en una agenda divina. Cuando Cristo viniera aquí al mundo, se iba a enfrentar con una legión de demonios y Él iba a liberar al cautivo.
Escena número 2, vemos la confrontación y la liberación. Es el verso 6 al 13. Lea conmigo verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí cabe esa frase, ¿qué demonios está pasando acá? Vemos a un demonio que causaba terror a todo medio mundo que pasaba. Vemos a un demonio que poseía una fuerza tremenda que rompía cadenas, que vivía en los sepulcros entre los muertos y de repente ve al Hijo de Dios caminando a la orilla del mar y corre hacia él, no para aterrorizarlo, no para decirle cosas de mal gusto, no para amenazarlo, sino que dice que llegó y se arrodilló delante de él. ¿Qué está pasando acá? Hermanos, este hombre acostumbraba a correr y hacer terror con toda la gente a su alrededor. Pero aquí vemos que él corre con máxima reverencia ante Jesús y se pone de rodillas. Hermanos, esta era la reverencia que se le daba a un rey. Arrodillado ante él, esto también presenta un gesto de adoración. También nos muestra un sometimiento total de admiración y asombro ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, lo que ningún hombre había podido hacer, lo que ninguna cadena fuerte había podido hacer, lo hizo Cristo con solo llegar a ese lugar, sin levantar un dedo y sin decir una palabra, hizo que una legión de demonios llegara enfrente de él y se arrodillara y se postrara delante de él. Su rabia y su furia fue sometida al instante en presencia del Creador del universo. Colosenses 1:16, lo vamos a estudiar este viernes que viene. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, escucha, todo fue creado por él y para él. Hermanos, Cristo es el dueño legal de todo lo que existe, sea invisible, sea visible. Todo está bajo la mayordomía de nuestro Señor Jesús. Así que a estos demonios, hermanos, no le quedaba otra que llegar y correr y doblar sus rodillas delante del Creador de todo. Versículo 7a. Y mire lo que hace. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Dios, Hijo del Dios Altísimo? Miren qué palabras de este demonio. Es impresionante, hermanos, cómo las entes espirituales doblan sus rodillas delante de Jesús. Este hombre probablemente nunca había conocido a Jesús. Pero vemos inmediatamente que estos espíritus inmundos conocen quién es Jesús. Y le dicen, Hijo del Dios Altísimo. Ellos saben quién es exactamente Jesús, hermanos. Ellos son los únicos que dicen, tú eres el Hijo de Dios, el Altísimo. Y aquí quiero que veamos tres cosas en este verso. Primero, estos demonios llaman a Jesús por nombre. ¿Tú sabes qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Dios salva. Así que estos demonios tienen el concepto de que el Hijo de Dios iba a venir a este mundo, se iba a hacer carne y hueso, iba a habitar entre nosotros, Juan 1:14, y iba a habitar entre nosotros y nos iba a enseñar los estatutos del reino y nos iba a dar las buenas nuevas del evangelio y por último iba a morir crucificado en una cruz y que iba a resucitar al tercer día y que hoy está reinando al lado de Dios el Padre. Así que ellos sabían que Jesús salva. Ellos sabían que Jesús era el Salvador. Ellos sabían que Jesús había venido a salvar a sus escogidos. Segundo, ellos llaman a Jesús el Hijo del Dios Altísimo.
Reconocen que Jesús es el Hijo del Dios, y no solo de Dios, sino que del Dios supremo, del Dios, el Dios más alto, el Dios más sublime sobre todos los otros falsos dioses. Hermanos, qué interesante es que Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo reconoció como el Hijo de Dios, pero de repente vemos una legión de demonios y ellos rápidamente reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Tercero, estos demonios conocen los planes de Dios. Versículo 7b dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermanos, aquí vemos que estos demonios reconocen la divinidad de Dios. Este demonio sabe que hay un plan de Dios que los enviará al lago de fuego en su determinado tiempo. Él sabe que Jesús es el juez del universo y que tiene el poder supremo y total de mandar a estos entes espirituales, a estos demonios inmundos al lago de fuego. Él sabe que hay un juicio final que se debe emitir sobre los demonios. Él sabe que debe ser atado y atormentado en el infierno por la eternidad. Hermanos, este demonio había existido, ha existido desde la creación del mundo y conoce el plan de Dios. Hermanos, lo que no entiende este demonio es por qué Jesús está ahí en ese momento. Así que él grita: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué está pasando acá? No es el momento adecuado, no es el momento que tú tienes que venir para atormentarnos. ¿Qué está pasando? Hermanos, su escatología o la doctrina del fin del mundo es buena porque él sabe que hay un juicio predeterminado para estos demonios, pero no está relacionado con su primera venida, sino con su segunda venida. Y es por eso que está diciendo: ¿qué está pasando acá? Esto no es la hora de que nos mandes al infierno, no es la hora que nos mandes al lago de fuego. ¿Qué tienes tú conmigo, Jesús? En Mateo 8:29, otro demonio le dice a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esa era la confusión del demonio este. Marcos 1:24, otro demonio poseyendo a un hombre le dijo a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres tú eres el Santo de Dios. Hermanos, estos demonios sabían lo que decía Isaías 53, donde dice que Jesús venía como un sacrificio perfecto, puro y santo para salvar a sus escogidos. Y también ellos saben que Jesús vendría por segunda vez para castigar a sus enemigos. Lo que ellos no entienden es por qué había venido por ellos antes del tiempo predestinado. Así que ellos suplican que no los atormente antes del tiempo que Dios ya estipuló. Lucas 8:31 dice que los demonios le rogaban a Jesús que no les mandase ir al abismo. Hermanos, aquí vemos el poder absoluto de Jesús sobre los espíritus inmundos. En el capítulo 4, Él nos demostró cómo Él tiene poder sobre las tormentas, el viento, las olas, calmando la tempestad, calmando los vientos. Y todos se admiraron cuando Él calmó el mar. Y todos dijeron: ¿quién es este hombre que incluso la naturaleza le obedece? Y aquí lo vemos a Él calmando y poniendo en orden a una legión de demonios. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia se encuentra un episodio donde un demonio le ruega a alguien más por misericordia, no le ruega a nadie. Pero aquí vemos que a Cristo le ruega de que por favor no los mande al abismo. Eso nos da a enseñar, hermanos, nos enseña la total supremacía de Dios como el Dios justo, Jesús, el juez del todo el universo.
Así que Jesús, hermanos, exhibe su máxima autoridad sobre los demonios y les dice, lea conmigo versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Aquí vemos una orden firme de Jesús que demanda que este espíritu, hermanos, dejara a este hombre de inmediato y le diera alivio y paz instantáneo a este hombre que había sufrido por tanto tiempo. Ahora mira versículo 9, hay algo interesante acá. Y le dijo, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Ahora bien, Jesús no está preguntando aquí cómo te llamas porque él no sabía el nombre de este demonio. No, Jesús era omnisciente, él lo sabía todo. Pero él hace la pregunta para que nosotros, los que no somos omniscientes, supiéramos la gravedad de la posesión de este pobre hombre. No sé si ustedes recuerdan el libro de Job, donde Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Acaso Dios no sabía de dónde venía? Sí sabía de dónde venía. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Pero le hace la pregunta para que nosotros, para que quedara escrito en la Biblia y supiéramos nosotros de dónde venía. Así que acá Jesús no está haciendo la pregunta porque Él no sabe, sino que Él quiere demostrarnos a nosotros la gravedad de este hombre. Versículo 8b, respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Hermanos, legión era un término en latín que se refería a una infantería de 6,000 soldados romanos extremadamente fuertes, implacables, organizados y listos para la guerra. Así que esto nos dice que este hombre, hermanos, estaba poseído por un poderoso ejército de espíritus inmundos listos para hacerle guerra a la creación de Dios. Hermanos, pero no hay competencia cuando este poderoso ejército se pone de cara a cara con Jesús. Rápidamente vemos que este poderoso ejército de demonios listos, preparados para la guerra, se encuentran postrados ante el Rey de Reyes. Hermanos, Jesús no tuvo que levantar un dedo, Jesús no tuvo que hablar una sola palabra. Este espíritu, nomás Jesús pisó la tierra, estos demonios corrieron rápidamente y se inclinaron ante Jehová de los ejércitos. Pregunta, ¿quién podrá hacerle frente a tal ejército poderoso, tan organizado y tan poderoso de estos espíritus inmundos y demonios y estos entes espirituales que hacen guerra en contra de la creación de Dios, en contra de nosotros? Yo les puedo decir algo. Con nuestras propias fuerzas, hermanos, es imposible. Somos incapaces de luchar con éxito contra un enemigo tan formidable, pero en el Señor y con el poder de su fuerza, somos capaces, escucha, de resistir a los enemigos más fuertes, a los ejércitos más poderosos que vengan en contra de nosotros. Hermanos, eso es exactamente lo que nos dice Santiago 4:7. Dice, por tanto, someteos a Dios. Solos no vamos a poder hacer nada. Así que someteos a Dios, sometámonos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y dice, y resistid pues al diablo y huirá de nosotros. Hermanos, esas son órdenes directas de Dios. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. En ningún lado de la Biblia se dice que se haga guerra en contra del diablo. Él ya fue vencido en la cruz por nuestro campeón Jesucristo. Él lo venció y lo avergonzó en la cruz. Lo derrotó, no solo lo golpeó y lo dejó ahí malherido y nosotros tenemos que irlo a rematar. No, él ya está vencido. Jesús lo derrotó en la cruz. Ahora, es cierto que él desea destruir nuestras almas y nuestras vidas. Y es por eso que Dios nos manda a resistir al enemigo.
1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, debemos ser sobrios y velad para poder resistir los ataques del enemigo y para que él huya de nosotros. Sabes, nuestras casas tienen puertas y nosotros le echamos llave. ¿Para qué? Para que no vengan a robarnos en la noche, para que no vengan a asaltarnos, para que no vengan a hacernos daño. Nosotros permanecemos firmes, velando, asegurándonos que las puertas estén cerradas, que las ventanas estén cerradas. Pero una persona que no está velando, que no está cuidando si deja la puerta abierta o no, tarde o temprano se le van a meter, hermanos. Es lo mismo en el ámbito espiritual. Nosotros debemos estar velando, debemos de estar sobrios y velando, porque anda un enemigo tratando de acecharnos, de robarnos, de destruirnos. Entonces, en el ámbito espiritual, hermanos, Dios nos manda a estar sobrios, a estar velando para poder resistir todas las acechanzas del enemigo. Ahora mira las súplicas de estos demonios. Versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora eso se me hizo algo curioso. ¿Por qué no querían salir de esa región? ¿Por qué no querían salir de ese país o de esa ciudad? Hermanos, esta era una región pagana. Era una ciudad donde había mucha falsa religión y mucha idolatría hacia ídolos. Era un lugar perfecto para que los demonios se desarrollaran y llevaran así sus planes demoníacos. Así que ellos querían seguir habitando ahí y le piden a Jesús que no los eche de esa región, que no los eche de esa ciudad, para ellos poder seguir haciendo de las suyas ahí. Este era un lugar perfecto para los demonios. Versículo 11 y 12 dice lo siguiente, escucha, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Uno diría, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es el deseo de estos demonios querer entrar en cerdos? ¿Y cuál es el deseo de estos demonios no querer ser echados de esa región? Hermanos, los cerdos, según la ley judía, eran animales impuros. Así que estos demonios, tratando de evitar una peor desgracia, piden permiso a Jesús para entrar a estos cerdos impuros. Note que ellos no podían hacer absolutamente nada sin la autorización de Jesús. Ellos tuvieron que pedirle permiso a Jesús para poder hacer cualquier cosa. Ellos se someten a la autoridad divina del Creador del universo. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. No sabemos tampoco por qué Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato o la manada se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahora, hermanos, claramente vemos otra vez que el propósito de estos demonios es destruir el cuerpo de las personas, o en este caso los animales que ellos poseen. Esa es su naturaleza destructora. Todo lo que ellos poseen lo quieren destruir. El propósito de estos demonios en este hombre era avergonzarlo, era humillarlo, por eso andaba desnudo, y era destruirlo. La pregunta es, ¿por qué los demonios no pudieron matar a este hombre? Era una legión, era un ejército de 6,000 soldados o demonios listos para la guerra. ¿Qué pasó que no pudieron hacerle daño a este hombre o no pudieron matar a este hombre? Ya les di la respuesta hace un ratito. La respuesta es porque este hombre había sido predestinado para ser salvo por el Señor en ese preciso momento, como lo describe Efesios 1-6 y Romanos 8:28-39. Así que, hermanos,
Ni siquiera una legión o un ejército de demonios podía destruir la vida de este hombre. Y quiero que hacer una... Esto me está molestando. Quiero hacer una aplicación acá. Hermanos, esto es verdad para nuestras vidas también. Si tú y tu familia han sido llamados para ser hijos de Dios, del Dios Altísimo, regenerados y rescatados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús, hermanos, nadie, ni una legión de demonios, ni un ejército de espíritus inmundos podrá tocar tu vida. Hermanos, el propósito de Dios en tu vida sí o sí se va a cumplir. Hermanos, cuando Dios nos escogió desde el principio de la fundación del mundo y escribió tu nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero, entonces Él va a llevar a cabo esos planes maravillosos que tiene Él para tu vida. El que empezó la buena obra, jóvenes, el que empezó la buena obra con ustedes, la va a ir perfeccionando en el camino y Él va a cumplir esos propósitos en sus vidas. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir todos como un paseo en el parque. No, hay tribulaciones, hay tormentas, hay desiertos, pero esas tormentas, esos desiertos son los que moldean nuestro carácter, moldean nuestra fe, y todo lo que pasemos, como dice Romanos 8:28, nos sirve para bien, para llevarnos, para conducirnos hacia ese plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Mi punto aquí es que quiero que sepan que ningún plan del enemigo puede destruir los planes de Dios. Él tiene un plan para tu vida y Él lo va a cumplir. Hermanos, Cristo vino a rescatar a este hombre del tormento de estos demonios, porque ese era el plan divino para su vida. Ahora, muchos lamentan o lamentaron diciendo, ay, mira cuántos cerdos fueron sacrificados o cuántos cerdos fueron destruidos. Muchos lamentaron la destrucción de los cerdos, probablemente porque, escucha, representaba una gran cantidad de dinero en ese tiempo. Algunos historiadores han dicho que representaba en nuestro tiempo $500,000. Cristo, hermanos, por rescatar a un alma del tormento, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cantidad de cerdos o cualquier cantidad de dinero. A Él no le importaba eso. Él estaba viendo a esta alma que había sido o estaba siendo atormentada. Cristo, hermanos, por rescatar esta alma del tormento, estaba dispuesto a cualquier cosa. Pero lo que yo veo acá es la gran compasión, hermanos, y la misericordia de Jesús de venir a este lugar exclusivamente para rescatar a un hombre endemoniado que ya toda la comunidad había desechado, que ya no había remedio para él. Pero esto sin duda causó mucho disgusto y enojamiento en contra de Jesús. A ellos no les importaba este hombre endemoniado, a ellos no les importaba el alma de este hombre, a ellos les importaban sus negocios, sus fortunas, sus tesoros. Fue una pérdida, una gran pérdida para los gadarenos. Tal vez la economía de esta pequeña ciudad dependía de estos cerdos. Esta también es una imagen, escúchame. Esta es una imagen vívida de todo pecador que rechaza a Jesús y abre su corazón a espíritus inmundos para que gobiernen su vida. Hermanos, tarde o temprano, sus vidas se precipitarán desde un despeñadero a la destrucción eterna. Ese es el destino cuando abrimos nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente a espíritus inmundos que nos conllevan a hacer nuestra voluntad, los deseos carnales de nuestra mente, los deseos pecadores de este mundo. Vamos a cambiarnos de escena, vamos a la escena número 3. Y aquí vemos la reacción de la gente, versículo 14 al 17.
Lea conmigo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Hermanos, a través de la historia nunca faltan los chismosos, ¿verdad? Que llevan esa noticia a todo lugar. Y eso sí, escucha, nunca también faltan los que tienen que ir a ver qué está pasando, ¿sí o no? Yo lo veo en el freeway todos los días, hermanos. Digo, ¿por qué tanto tráfico? El accidente es en el otro lado, porque ahí va la gente así, miren. Algunos van con el teléfono y grabando, y por eso, o sea, nunca faltan los chismosos y nunca faltan los que les gusta ir a ver el chambre, ¿sí o no? Y aquí vemos eso. Mateo 8:34 dice que toda la ciudad salió a ver lo que pasaba. O sea, toda la ciudad fue a ver ese disturbio que estaba pasando ahí. Versículo 15 dice, vienen a Jesús, viene toda esta multitud a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal. Y en vez, hermanos, de alegrarse y regocijarse, ¿qué dice? Tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? ¿De Jesús? Jesús solo fue a liberar a este pobre hombre. Ellos tenían terror de este hombre que estaba endemoniado. ¿Y ahora le tienen miedo a Jesús? Jesús venía en pos de paz. Él venía a ofrecer salvación. Él venía a abrir sus brazos y decir que todo aquel que viniera a Él no iba a rechazar. Pero esta multitud dice que al ver al que estaba endemoniado sentado ahí en sus cabales, tuvieron miedo. Hermanos, ellos tuvieron que haberse regocijado y haber dicho, por fin aquí hay un hombre que tiene el poder sobre los demonios. Pero no. Estos hombres, en vez de ser atraídos a Jesús por su amor y su misericordia, le temen a Jesús por su poder sobre estos demonios. Ahora bien, al momento que los demonios fueron expulsados, escucha, este hombre recuperó su juicio cabal. Él fue completamente liberado y puesto en libertad de su cautiverio. Tal vez uno de sus discípulos ofreció, no sé, una ropa y lo vistió. Y cuando llega toda la multitud, ve a este hombre que antes era un loco y que andaba haciendo averías, lo ve ahí sentadito, tranquilo, en su mente cabal, vestido, escuchando al Señor, y se asustaron. Hermanos, esto es exactamente lo que Jesús vino a hacer, ¿no es así? Jesús vino a darle libertad a los cautivos. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a liberarnos del cautiverio del pecado. Jesús vino a liberarnos de las cadenas de los demonios que nos tenían atados. Hermanos, este es el plan salvador de Jesús. Él vino a buscar a los pecadores y Él los encontró y Él los limpió y Él los perdonó y Él les dio vida eterna. Ese es el Salvador a quien yo sirvo y a quien ustedes sirven. Ese es el Cristo del cual yo predico. Ese es el Cristo que me apasiona. Hermanos, que no nos dejó en esa posición en la que estábamos. No nos dejó en esa desgracia, sino que Él mismo se despojó del trono celestial de gloria y vino a buscar a los cautivos para hacerlos libres. Escúchame, Él fue a buscarte a ti donde tú te encontrabas. Él nos fue a buscar a todos nosotros y Él nos encontró y Él nos limpió y Él nos regeneró y Él nos dio vida nueva y Él nos tiene aquí buscando más de Él. Hermanos, ese es el propósito de nuestro Señor Jesús, venir y salvar al mundo. Aquí vemos que Jesús, que vino a buscar a este endemoniado para liberarle y darle vida, no solo lo fue a buscar, sino que lo encontró. Hermanos, este pobre hombre, escúchame, nunca hubiera podido aceptar a Cristo en su condición en la que estaba.
Él estaba completamente dominado por un ejército poderoso de 6,000 demonios. Él nunca en sus cabales hubiera podido escoger a Jesús. Demonio en griego es daimón. Y daimón quiere decir una identidad inteligente. Ellos, hermanos, cuando alguien le abre su corazón a un demonio y lo posee, estos demonios pueden manipular tu mente, pueden manipular tus cuerdas vocales, pueden manipular y usar a esa persona como ellos quieren. Son entes, son espíritus inteligentes que saben cómo manipular el cerebro, las emociones. Este pobre hombre nunca hubiera podido escoger a Cristo por su propia voluntad, porque estaba completamente dominado por un ejército de demonios. Cristo, hermanos, tuvo que venir a él, tuvo que irlo a buscar, tuvo que encontrarlo y tuvo que liberarlo y tuvo que darle vida, porque de otra manera él no hubiera podido ser libre. Versículo 17 nos muestra, escucha, esta es la escena más triste de la historia. Mira lo que dijeron estos hombres, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Estos hombres, después de ver esa magnífica señal de amor y de paciencia y de poder, se asustan y le piden a Jesús que se largue de su ciudad, que se vaya de él, de ellos. Hermanos, ¿pueden creer ustedes eso? Hay dos cosas importantes aquí. Primero, estos hombres se lamentaron la gran pérdida de dinero en los cerdos y prefirieron luchar, echar fuera a Jesús de su ciudad. Dijeron, mira lo que has hecho, has arruinado la economía. Arruinaste los negocios y arruinaste las vidas de muchas personas. Vete de aquí, no te queremos. Así se comportan, hermanos, todos los materialistas amantes a sus negocios y del dinero, más que a un Salvador misericordioso que venía a extender sus brazos y ofrecerle salvación a todo aquel que rindiera su vida a Cristo. Mateo 6:24 dice, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Tienes que decidir, o es Dios o es el mundo, pero no puedes tú, hermano, servir a Dios y al dinero. Si estos hombres hubieran hecho a un lado el grosero amor por el dinero, ellos hubieran encontrado el tesoro del cielo, salvación y vida eterna. Hubieran encontrado a Cristo. Hermanos, y si ellos encuentran a Cristo, ya nada más importa. Los cerdos, las riquezas, casas, tesoros, ellos ya hubieran tenido el tesoro del cielo. Segundo, estos hombres no estaban dispuestos a dejar sus vidas pecaminosas. Ninguno de estos hombres quería estar bajo el señorío de Jesús. Ninguno quería vivir bajo sus mandamientos. Ninguno quería dejar sus vidas pecaminosas. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea, Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus pecados, amaron más sus estilos de vida, amaron más lo que ellos querían hacer, amaron más este mundo, amaron más la oscuridad, amaron más lo que este mundo les ofrecía que el amor de Cristo. Hermanos, qué triste esta realidad, ¿no es así? Qué triste realidad. Pero antes de juzgar a estos gadarenos, necesito que nos preguntemos y nos examinemos nosotros mismos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos rechazado a Jesús? Estamos en el mismo bote a veces. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Jesús, ¿sabes qué? Ahorita no. Ahorita no quiero nada contigo. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, aléjate de mí porque estoy disfrutando la mejor etapa de mi vida? Regresa después. Tal vez en unos años, Jesús.
¿Cuántos de nosotros tenemos un pecado favorito que cuidamos y guardamos con todas nuestras fuerzas porque no lo queremos dejar ir? Y le tenemos que decir a Jesús, Jesús, retírate ahorita no, mejor después. Hermanos, muchos de nosotros hemos rechazado a Jesús como estos gadarenos. Muchos de nosotros le hemos dicho, no, Jesús, ahorita no, estoy muy ocupado. Tengo mucho trabajo, estoy atareado, ven otro día, ¿sí? Y nosotros, hermanos, hemos hecho eso. Vamos a terminar con la escena número 4. La reacción del hombre que fue liberado. Versículo 18 al 20, ya estoy por acabar. Jesús concedió la petición del pueblo de retirarse, pero antes de irse, está Jesús subiéndose a la barca. Cuando el versículo 18, lea conmigo, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, escucha, le rogaba que le dejase estar con él. Estas son el resultado de una salvación genuina. Este hombre había nacido de nuevo, había sido liberado de estas entes espirituales, demonios impuros, y ahora conoció a su Salvador y ahora no quiere dejarlo ir, él quiere ir donde quiera que esté su Señor. Este hombre había sido liberado por Cristo y había experimentado la presencia de Dios mismo y él no estaba dispuesto a dejarlo ir. Así que le dice, te ruego por favor que me dejes ir contigo. Nota que hasta este momento, esto es muy importante, hasta este momento Jesús le había otorgado o había dicho que sí a todas las peticiones y todos los ruegos que se le habían hecho a él. Por ejemplo, cuando los demonios le pidieron que no los mandase al abismo, él dijo que estaba bien, no los mandó al abismo en ese momento. Cuando los demonios le pidieron entrar a los cerdos, él también concedió, dijo que sí. Y cuando la multitud pidió que se fuera de ellos, que se retirara de ellos, él también concedió y dijo que sí a su petición. Entonces, lo natural fuera que cuando este hombre que había sido liberado le rogara a Jesús que se fuera con él, él dijera también que sí, ¿verdad? Pero el versículo 9 dice algo diferente. Mira lo que dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otras versiones dice, vete a tu casa y a tu familia. Hermanos, voy a especular un poco acá. Este hombre tal vez tenía una esposa. Este hombre tal vez tenía hijos, hijas. Este hombre sin duda tenía una mamá, un papá, hermanos, primos, abuelos. Y este hombre, escucha, regresó a casa. Voy a hacer una conclusión rápida. Solo ponme atención 5 minutos. Quiero que imaginen la escena. Imagina la escena de este hombre en sus cabales, vestido, regresando a casa. Él empieza a caminar, él conoce el camino a su casa y de lejos ve su casa. Y él está lleno de gozo y felicidad porque por fin va a llegar a su casa con su esposa, sus hijos, su familia. Y él va muy contento y va muy gozoso. Y llega a la puerta y toca. La esposa, tal vez sin saberlo, corrió a la puerta y abrió la puerta y vio a este hombre allí parado en sus cabales y vestido, y tal vez con una sonrisa en su cara. No solo eso, se ve muy bien. Está sonriendo. Una sonrisa que ella no había visto en muchos años, tal vez. La esposa, sorprendida, no sabe qué hacer. Solo se queda viendo a este hombre en sus cabales. Y tal vez dice, amor, ¿eres tú? ¿Eres realmente tú?
Tal vez, a lo mejor, una lágrima le corrió por la mejilla y nerviosamente se lanzó al cuello de este hombre y lo abrazó y le besó. Hermanos, tal vez entre lágrimas y llantos le preguntó, ¿qué te pasó? Dime, por favor, ¿qué te sucedió? Tú eras un caso perdido. ¿Qué pasó en tu vida? Tal vez después de un largo silencio, él con una voz quebrada le dijo, siéntate, tengo que contarte todo lo que sucedió. Y ahí él empieza a hablar y dice, conocí a un hombre llamado Jesús, conocí al Salvador, conocí al Rey de Reyes y Señor de Señores, conocí al Señor que vino a salvarme y a liberarme del cautiverio, conocí a un hombre lleno de compasión y de amor que vino solo por liberarme de este cautiverio en el que yo vivía. Y este hombre que conocí, llamado Jesús, con una voz firme, le pidió a esta legión de demonios que me dejara en paz, y al instante se fueron de mí. Ellos querían destruir mi vida, pero Cristo, este hombre llamado Jesús, vino a liberarme y hacerme libre. Sus hijos, tal vez asombrados, salieron y corrieron a abrazar a su papá y le dijeron, papi, te extrañamos tanto. Hermanos, me imagino que toda la familia estaba feliz y contenta. Este hombre desechado por todos y sin esperanza había volvido a casa, había regresado a casa. Y no solo eso, en sus cabales, y ahora se miraba más contento y más feliz y lleno de gozo. Y creo que fue una historia y un final feliz, ¿no es así? Pero esperen, hay algo más. Este hombre no paró ahí. Versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, en toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. O sea, él no solo fue a su familia, no fue solo a sus vecinos, él fue a toda la ciudad a proclamar las buenas nuevas de lo que Jesús había hecho en su vida. Hermanos, Jesús no le permitió que se fuese con él en la barca, porque había un propósito divino en la vida de este hombre que se iba a cumplir. Pero si alguien te hubiera dicho, este hombre va a ser un gran evangelista, y tú lo hubieras visto cómo vivía entre las tumbas y entre los muertos, no hubieras creído. Hermanos, Jesús tenía un propósito con este hombre. Jesús tenía un propósito que sí o sí iba a cumplir con él. Jesús se fue de ese lugar porque lo corrieron. Pero no se fue antes de dejar un vocero, un testimonio vivo, un embajador, un evangelista que iba a proclamar las buenas nuevas en toda esa ciudad. Un hombre que iba a estar dispuesto a ir a cada esquina de esa ciudad y proclamar el glorioso nombre de Jesucristo y todo lo que él había hecho en su vida. Hermanos, creo que ese es el resultado de alguien que ha sido rescatado de las garras del infierno y ha sido salvado, transformado y regenerado sin merecerlo, por su gracia y por su amor. Ese debería ser el resultado de todos nosotros que decimos que ya fuimos salvos, que ya fuimos regenerados, que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos motiva, nos propulsa, nos enseña, nos lleva, nos da todo lo que necesitamos, nos equipa, nos da valentía, tenacidad para hablar la palabra de Dios allá afuera. Ese debería ser el resultado de personas que han sido salvas. Estamos agradecidos y por eso hablamos de las grandes cosas que Jesús ha hecho en nosotros y las compartimos con todo el mundo, hermanos, y nadie nos puede callar.
Nosotros vamos y proclamamos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y mira el último versículo el último pedacito del versículo 20 dice, y todos se maravillaban. ¿Se maravillaban de qué? De que este hombre era un hombre desdichado, un hombre excomulgado, un hombre endemoniado por una legión de demonios, de 6,000 demonios poderosos. Amados, ese es el llamado que Dios nos ha dado. Él se fue de este mundo, pero nos dejó a nosotros como voceros, como embajadores del reino, que después de ser rescatados de donde estábamos, después de ser limpiados, purificados, transformados, regenerados, nos dice, vayan allá afuera y cuenten todo lo que Jesús ha hecho en sus vidas. El problema, hermanos, es que no somos como este hombre. Es que no vamos allá afuera. Es que no proclamamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Escucha, tú no tienes que ir al seminario, no tienes que ser un teólogo para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Este hombre no fue a un seminario. Este hombre le dijeron, ve y cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida. Ustedes vayan y cuenten el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso va a hacer que la gente venga a querer conocer a Cristo. Hermanos, eso es exactamente entonces el mandato que Jesús nos ha dado a nosotros. Ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amados hermanos, yo les motivo, les exhorto, les ruego, los persuado a que vayamos allá afuera y le contemos al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es la mejor noticia que nosotros podemos hablar y comentar y compartir. Es que tenemos a un Cristo, un Salvador poderoso, misericordioso, bondadoso, que vino y nos salvó, nos rescató de las garras del infierno y ahora las puertas del cielo están abiertas para nosotros correr sobre esas calles de oro y ese lugar hermoso donde Cristo habita y gobierna. Voy a hacer una corta exhortación. Ahora bien, ¿qué podemos hacer después de oír esta historia de salvación? ¿Cómo deberíamos reaccionar a este tipo de historias bíblicas? Yo les voy a dar 2 opciones nada más. No hay 3, no hay 4, no hay 5, solo 2 opciones. Una, ser como los gadarenos, rechazar a Jesús y decirle que se vaya de tus entornos. Decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Ahorita estoy muy ocupado, regresa otro día. Decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Ahorita estoy en una etapa donde estoy disfrutando mi vida tanto. Vete de mí por un momento, pero voy a ir yo después. O la segunda opción, correr a Él y rendir tu vida a Cristo de una vez por todas. Son 2 opciones muy simples, hermanos, y yo se las pongo delante de ustedes y tú debes escoger hoy. Si aceptas rendir tu vida a Cristo, ve y cuéntale al mundo lo que Él ha hecho en tu vida. Corre y cuéntale a tus familiares y amigos lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y también diles que este Señor y Salvador poderoso quiere hacer lo mismo con ellos también. Hermanos, la realidad de estas historias en la Biblia es para que ustedes vean que tenemos a un Salvador misericordioso, amoroso, bondadoso, poderoso, que vino a buscar lo que se había perdido, que vino a buscar lo más vil y despreciado de este mundo para que nos pudiera limpiar y regenerar y darnos vida y vida en abundancia y luego después usarnos para su gloria y su honra, siendo voceros del Evangelio de Cristo, siendo embajadores del Rey de Reyes, proclamando las buenas nuevas allá afuera con todo mundo de que hay un Salvador bondadoso, amoroso y poderoso que quiere también transformar sus vidas. Ese, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Pónganse de pie, vamos a orar.